Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Transportes Especiales Acar. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los señores David Andrade y Duvalier Sánchez, ambos panelistas frecuentes de nuestro programa y cada uno desde sus orillas académicas y políticas haciendo trabajos por la ciudad y por la región. Buenos días. Muy buenos días, José Alberto, un placer estar aquí con ustedes y toda la teleaudiencia. Muy buenos días, José Alberto, buenos días, David, y buenos días a todos los que nos ven hasta ahora tempranito. Muy bien. Hoy comenzamos tocando el tema del Hospital Universitario del Valle, porque aunque no es un hospital municipal, es de lejos el hospital más importante de Cali y del suroccidente del país. Y aunque la junta directiva la encabeza el gobernador del Valle, tiene que ver con la ciudad y tiene que ver con los pacientes que tenemos en Cali y en su área metropolitana, además de los pacientes que llegan de diversas regiones de esta zona del país. El gobernador del Valle, en la última emisión que se hizo el día domingo en Telepacífico, prácticamente le pidió a Rubiano que se fuera, porque había mala administración. Y cuando todo el mundo pensaba que con esa presión que le generaba el gobernador a Jaime Rubiano, pues él se iba a ir el día lunes, por el día lunes él salió a decir: no voy a salir corriendo del hospital, no me voy, y no me voy porque creo que no debo irme estando en plena crisis el hospital, y en segundo lugar porque no hay ningún hallazgo, ninguna investigación abierta contra mí que haga que yo deba salir de aquí, casi que como Pepe Guama, más o menos. Lo cierto es que sindicato o sindicatos del hospital universitario, médicos y sectores políticos vienen insistiendo hace mucho rato, casi más de 2 años, que Jaime Rubiano se vaya, pero él durante 3 años ha estado al frente del hospital. Lo que más se le ha cuestionado es que privatizó vía tercerización algunos de los servicios más emblemáticos del hospital y, según las personas interesadas en estos cuestionamientos, los más rentables, entre ellos lo de la farmacia, lo de la cirugía bariátrica, lo de oncología, lo de cardiología, entre otros. Y pues además de que el hospital se tuvo que meter en grandes inversiones económicas para hacer adecuaciones que pedían los contratistas, lo cierto es que las devoluciones o los retornos de capital que ha tenido el hospital son insuficientes para atender la demanda que está colapsada. Los médicos, que eran lo último que faltaba, desde hace más de un mes vienen en protestas y ya en marchas simbólicas donde prácticamente están anunciando su renuncia al hospital. De hecho, hoy el hospital está atendiendo algo así como en mínimo estado, porque mucho médico no ha querido volver a trabajar y el hospital todavía no cuenta con la plata para pagar. Al hospital la sola gobernación, según Jaime Rubiano, le debe 13.000 millones de pesos y todavía no aparece la plata para pagar, fuera de que muchas EPS y otras entidades le deben cerca de 100.000 millones de pesos al Hospital Universitario del Valle. Es el primer tema que quiero poner sobre la mesa. Usted, que es candidato a la Asamblea Departamental, ese es un tema que a usted le debe preocupar, joven político vallecaucano, Duvalier Sánchez, y usted, que ha estado también en la administración municipal, es un tema que debemos ponerlo al frente de la mesa. Claro, miren, creo que lo que está pasando con la CHUE, primero, es culpa de todos.
el descuido con el tema de la planeación y de quienes elegimos en el departamento, pues nos tiene en esa situación en la HV, pero en la misma situación en la biblioteca departamental, en la misma situación a Bellas Artes, a Linciba, a Incolballet, y todo lo que tiene que ver con el departamento vive en permanente crisis. No es solo el HV, el Hospital Departamental de Cartago también está en crisis, pero también el Hospital Piloto de Jamundí está en crisis. En últimas, es un problema político, que si no lo atendemos como es, pues sencillamente vamos a seguir teniendo a los hospitales en urgencias. El HV tiene un problema que no es de hace 3 años desde que está Rubiano, viene de antes y viene arrastrando un muerto administrativo que nadie ha podido solucionarlo. Y no ha podido solucionarlo porque es que, de cierta manera, han hecho de la salud el mejor de los negocios. El problema de la salud no es un problema de plata, es un problema de corrupción. Ese es el verdadero problema de la salud. Es un problema de que al hospital no le han llegado los dineros por los servicios prestados. Y lo que dice el gobernador, que es un problema del gerente, es una gran mentira, porque parte de los que le deben plata al hospital es la gobernación, que no ha girado los fondos. Escuchando al ministro Alejandro Gaviria lo decía, la primera plata que se debe desembolsar es la que tiene la gobernación y que le adeuda al hospital. Venga, nos explicamos esto mejor para que entendamos todos. Haz de cuenta que al hospital llega alguien en muy malas condiciones y lo atiende. El hospital le ofrece todo el servicio y al final genera una facturación por ese servicio. Esa facturación la envía a la Secretaría de Salud Departamental y esta se demora muchísimo en pagar. O también se la envía a la EPS y esta se demora muchísimo. Al no tener ese pago, pues el hospital empieza a arrastrar una crisis, que es una enfermedad administrativa, por lo cual el hospital no tiene cómo funcionar. Por eso está hoy el hospital como está, pero además no le importaba a nadie, solo le importa cuando vemos que no hay jeringas, que no hay medicamentos y que no se puede atender a nadie. Definitivamente, el Valle del Cauca en esa situación, lo único que puede esperar es que un día lo termine cerrando y que el mercado sea el que nos ofrezca la salud. Valle del Lili, Imbanaco y todas las clínicas privadas que están ofreciendo y que hoy están compitiendo con el mal servicio del hospital. Al final de cuentas, o nos ponemos los ciudadanos a manifestarnos y a defender lo que nos pertenece, porque no creo que nadie hoy diga que la salud no es una de las cosas más importantes para nuestra vida, entonces debemos hacerlo que sea importante, que se defienda, que por favor, la salud no puede ser un elemento de politiquería, es que tiene que estar alejado de esto. Sin salud ningún ciudadano puede tener una vida digna. Es el momento de la vida en que somos más vulnerables. David, con base en lo que dice Duvalier y lo que el propio Jaime Rubiano plantea, ¿usted considera que hay riesgo inminente de que se esté ante una estrategia de desinformación, de quitar la imagen al Hospital Universitario del Valle, de legitimar su entrega a manos privadas, como se hizo con el Seguro Social cuando la clínica Rafael Uribe, que era la clínica emblemática del Seguro Social, terminó después de un enorme proceso de desprestigio y de sufrimiento en manos de Confenalco, una caja de compensación familiar, pero en todo caso entidad privada, que hoy es la que lo usufruta y la que lo maneja. Y los pacientes se quedaron a través de nuevo de una EPS siendo atendidos. ¿Será que ese es el futuro del hospital universitario? Evidentemente el negocio de la salud o el sistema de salud ha tenido esa tendencia de salir de una prestación de un derecho, de una prestación de un servicio público a convertirse, digamos, en un negocio. Esa ha sido, digamos, la apuesta donde cada vez más se convierte en un sistema como el de Estados Unidos de aseguramiento, donde tú pagas un seguro para que cuando te ocurra algo, tú vas para que te atiendan ese siniestro o esa calamidad. Y cada vez es más débil la posibilidad de promoción y prevención de la salud, de buenos hábitos, de la atención permanente, del médico de barrio, del centro de salud de barrio que le hace control y seguimiento a los niños para que crezcan saludables y no lleguen, digamos, a estas posiciones catastróficas. Muy seguramente
En Colombia tenemos esas dos tendencias. Una, que va orientada netamente, digamos, al negocio, donde el problema no es la salud de la gente, sino la rentabilidad. Y en ese debate están colocando al hospital universitario. Yo creo que evidentemente hay una crisis, pero yo creo que el hospital universitario ha mantenido en crisis históricamente y además su condición de mercado, de ser la única centro de salud que atienda, digamos, los temas de gran importancia, pues lo hace vulnerable, y además que no hay una red de salud que atienda las cosas de baja complejidad, también le recarga el trabajo y también le recarga los costos, pues lo hace. Lo que sí es evidente es que esta crisis no está siendo administrada de manera conjunta, coherente por todos, sino que puede ser aprovechado para unos intereses políticos, quizás de mover. Yo no entiendo por qué el gobernador sale a pedirle la renuncia por los medios de comunicación al gerente del hospital. Él es miembro de junta directiva, lo debe tramitar por junta directiva, y además creo que está cometiendo, digamos, faltas a los mecanismos legales para poder despedir a una persona, hacerlo de esa manera. Pero yo entiendo que, según lo que tú planteas, José Alberto, es posible que haya una estrategia, y tampoco entiendo por qué, si la crisis es tan complicada, la Superintendencia Nacional de Salud no ha venido a intervenir. Si está en condiciones de intervenir hace rato, debería haber intervenido para generar un proceso claro. Lo cierto es que Colombia se mueve en dos, vuelvo y retomo: uno, que simplemente piensa en la salud, y otro, que el sistema judicial y, digamos, esa doble moral de algunas personas que están en espacios de poder, sí andan queriendo hacer de la salud también, no es tan malo, pero tampoco es tan bueno, de andar prestando servicios sin tener una idea de sustentabilidad o que el sistema funcione. Entonces, en manos de dos que quieren utilizar el sistema diestra y siniestra para que atienda como loco, y otros que lo único que quieren es proteger su patrimonio limitando la prestación de servicios, el sistema no va. Y yo sí creo que la crisis de la salud es a nivel nacional. Hay muchos hospitales, como hay unos que están funcionando bien, hay muchos hospitales en Colombia que están muy mal, y esto debe tomarse una medida desde el gobierno nacional, desde verdaderamente la política de salud, para tener una solución. Y evidentemente el hospital universitario lo han dejado solo, seguramente la gobernación, si ya el gobernador dijo que no está de acuerdo con la administración, pues es evidente que querrá retenerle la plática para no tirarle el salvavidas a quien quiere sacar. Pero hombre, tramiten eso de otra manera, igual que lo que pasó con Encali, digamos, uno no está diciendo que se tapen bajo las cobijas, pero hay maneras de solucionar las cosas. Si hay problemas personales, si hay problemas políticos, si no hay entendimiento, tramítenlo como deben ser y no coloquen en riesgo la institución. Ahí en Cali la colocaron en riesgo y están en una situación complicada, ahora el hospital universitario, y entonces seguirán ellos peleándose, luego se abrazan, se besan, pero dejan las instituciones destrozadas. Sí, no, yo creo que por eso también José Alberto explica, estamos en esto de ir a la asamblea. Y es que nos preocupamos por los problemas departamentales, y no solo por solucionar los problemas de Cali, sino lograr también allí una asamblea olvidada desde la tragedia de los 11 diputados, tratar de recuperar un poco un proyecto regional que nos una a todos, una visión de departamento que tiene todas las condiciones para lograr rápidamente volverse a meter como un polo de desarrollo económico para la región pacífica y para el país. Pero primero hay que superar esta realidad política donde nosotros les llamamos nos gobiernan los infelices, porque todo lo que hacen es para hacer de la política un ejercicio para el bien particular, robarse la plata de la salud. Hace poco habían en Buenaventura los estudiantes fantasmas, 16.000 cupos por cobertura que no existían, se roban 16.000, la plata de 16.000 estudiantes, que movieran la plata de Bellas Artes. Les cuento qué pasó con Bellas Artes. Resulta que modificaron en la asamblea un rubro de Bellas Artes que venía por educación, y lo movieron a gasto general. Cuando lo movieron a gasto general, prefirieron mandar la plata a otros sectores del presupuesto y dejaron a Bellas Artes sin 1.800 millones. Esas cosas la gente no las sabe, porque la gente no tiene tiempo. Pero seguramente hoy hay muchas formas y muchos medios de informar desde donde estemos para que la gente se entere, y en últimas pues no nos dejemos meter la mano como nos la están metiendo al bolsillo y a la calidad de vida nuestra. En últimas,
esta política es política de los infelices, de aquellos que solo hacen lo que les conviene para su bolsillo y para su bien particular. Seguramente la Asamblea es el espacio ideal para poder frenar eso. ¿Por qué? Porque es un espacio para debatir. Y en últimas vamos a lograr hacer eso, devolverle las acciones positivas a la gente y la política a donde debe estar, en el espacio público, en el nuevo espacio público, en las redes sociales, en estos programas. Definitivamente el debate que se viene, por ejemplo, los candidatos a gobernación, no he escuchado la primera propuesta sobre cómo van a articular con el gobierno nacional y ellos desde la planificación departamental una salida viable al problema de la salud del Valle, porque no es un problema del HV, es un problema de la red de hospitales del Valle. Todos están en crisis y la crisis no radica en el dinero, radica en la politiquería. Bueno, de todas maneras, lo importante es que ustedes, amables televidentes e internautas, asuman que el problema de la salud no se resuelve simplemente con ser quejosos. Hay que comenzar a vincularnos a ligas de usuarios, a comités de usuarios, a acercarnos a las universidades que a través de sus facultades de medicina tienen que ver con estas instituciones, a acercarnos a los gremios profesionales de médicos, de enfermeras, de fisioterapeutas, de sector salud en general, para que entre todos comencemos a presionar a la clase política y sobre todo a los gobernantes que ponen a sus alfiles para que les hagan el trabajito, el mandadito, que como bien lo acaba de explicar en un ejemplo muy concreto Duvalier, fácilmente en una junta deciden cambiar un rubro de lugar y con eso se tiran la viabilidad financiera de una institución, en este caso de la salud. Pero lo que da grima es que a veces uno encuentra que la salud pareciera que nos interesa solo para el escándalo, o cuando nos topa a nosotros que estamos haciendo fila y no nos atienden, o no nos entregan nuestros medicamentos, o no nos hacen los exámenes de rigor en el tiempo esperado. Pero de resto es como un chisme, es como si fuera un chisme de farándula. Ah, es que se lo están robando allá entre fulanos y fulanos. Pero pareciera que no entendiéramos que estamos ante un futuro común. Y ese futuro de la salud, un pueblo sin salud es un pueblo que tiene menos posibilidades de trabajar, un pueblo que tiene menos posibilidades de estudiar, un pueblo que tiene menos posibilidades de ocupar su inteligencia de manera proactiva. Entonces entendamos que la salud no es simplemente problema de molestia del quejoso porque está enfermo, es un problema de política pública. Una sociedad enferma es una sociedad que no tiene futuro alguno, una sociedad donde 4 o 5 o 10 o 20 pillos se la toman por las vías que sean para hacer sus negocios y sus negociados, no puede seguir pensando que va a tener futuro, por más que vengan ríos de dinero en las palabras de los gobernantes de turno. Necesitamos que al niño, que a la madre gestante se la atienda con rigurosidad, que al niño lactante y al niño en sus primeros años se lo atienda con rigurosidad. Necesitamos que al anciano se lo atienda con rigurosidad. Necesitamos que las personas que tienen enfermedades profesionales o enfermedades crónicas se la atienda con rigurosidad. Y eso, que aparentemente es mucho pedir, es casi que una condición sine qua non, indispensable para poder que la sociedad hable no solo de inclusión, sino de capacidad de competir en un mundo cada vez más globalizado. El llamado, pues, es a que esto del Hospital Universitario del Valle no se quede como una noticia de novela, una noticia de espectáculo, una noticia de farándula. Ahora pasemos, les propongo a ustedes que pasemos a otra página. El abogado español Enrique Santiago, quien históricamente ha sido miembro del Partido Comunista y de Izquierda Unida en España y que ha estado vinculado con el juez Baltasar Garzón, un juez conocidísimo porque le metió la mano al franquismo en España y eso le costó su destitución por parte de la Corte Constitucional Española para que siguiera ejerciendo como magistrado. Al lado de este señor, al lado de Baltasar Garzón, este señor Santiago, Enrique Santiago, ha estado también en casos tan sonados como el de Bárcenas, que es un caso que acaba de comprometer en los últimos años al partido en el poder, al partido PP en España, por una cantidad de robos y de negociados inconfesables por parte de estos agentes políticos en los últimos 8 años en el país ibérico. Pues este señor
es el abogado que las FARC han contratado para que les ayude a estructurar su posición frente a lo que se llamaría el cierre de la terminación del conflicto. Es decir, cómo negociar la entrega de las personas, cómo negociar la dejación de armas, cómo negociar los acuerdos para justicia, verdad, reparación y cumplimiento de penas si las hubiera. Y en la última entrevista que él le dio a la revista Semana, el hombre en síntesis está planteando, cuando le preguntan los periodistas si las FARC van a aceptar un tribunal donde saldrán algunos condenados, dice él de manera muy concreta: si el tribunal es para condenar a los militantes y comandantes de las FARC, no, porque no estamos ante una rendición ni ante una derrota. Si el tribunal es para condenar a los responsables de lado y lado, podemos hablar. En síntesis, él lo que está diciendo es: no estamos ante una rendición, estamos en una negociación política de una fuerza beligerante frente a un Estado que está tratando de llegar a un acuerdo con ellos. Pero además dice otra cosa: históricamente hay muchos condenados, abatidos y detenidos o encarcelados de las FARC, y muéstrenos dónde están los abatidos, los condenados de las otras orillas. Y cuando se le pregunta, pero es que en el ejército también ha habido muchos condenados, especialmente por falsos positivos, él dice algo que es una verdad de a puño. Sí, ha habido condenados, pero son la tropa. Casi no hay un oficial de alto rango que esté condenado. Han condenado a los soldaditos, a los que apretaron el gatillo, y seguramente pueden decir: ese fue el autor material del crimen, pero quien estaba detrás dando la orden, ese sigue impune y nadie sabe quién es siquiera. Y dice algo muy importante que yo lo quiero leer textualmente: ¿dónde acaba la cadena de mando del Estado en una dictadura? A lo mejor en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Pero en una democracia como esta, acaba en el Palacio Presidencial y en el Consejo de Ministros, y eso está plenamente establecido por la jurisprudencia internacional. O sea, este señor lo que está diciendo es: hay que llegar hasta el Palacio de San Carlos, no porque se presuma que Juan Manuel Santos, él como persona, haya delinquido, pero sí porque se debe asumir que es a través del poder político encarnado en el presidente, en los ministros, en los congresistas, en los gobernadores, en los alcaldes, en los concejales, en los diputados, donde se ha podido permear la impunidad de tanto desastre y tanto desacierto en esta guerra fratricida que llevamos por más de 60 años. Lo que se está planteando es: no miremos solamente cómo condenamos a las FARC, miremos cómo hacemos para encontrar un camino que nos permita ir juntos a buscar verdad, justicia y reparación. Ese es el tema que les pongo en la mesa. Bueno, yo veo ahí una visión, una perspectiva evidentemente política, de hecho no jurídica. Si es el abogado que va a defender, digamos, jurídicamente, asesorar jurídicamente a las FARC. Pero mira que se está metiendo en elementos es de política y debate político. Y él parte de una situación que evidentemente la guerrilla ha sido, es y está negociando un conflicto político, un enfrentamiento político. Y ahí valdría la pena todos sus argumentos y sus cosas. Pero lo que hay que decirle y lo que hay que entender es que la FARC, para mi gusto, hace rato abandonó cualquier lucha política y se fueron a delinquir. Perfectamente que tengan sus procesos y sus mecanismos para juzgar de manera alternativa, para buscar penas alternativas, para buscar la manera como se pueda en los delitos políticos. Pero narcotráfico, secuestro con fines extorsivos, apropiación de la tierra, desplazamiento, los asesinatos, simplemente con un objetivo de ganarse un dinero, eso sí creo que hay que condenarlos. Entonces el discurso desde afuera, viendo, digamos, la guerrilla como
una acción rebelde que simplemente luchó por unos ideales y por buscar una justicia, una cosa, que es lo que, digamos, este abogado está planteando, le suena al colombiano de a pie en que, digamos, estas personas no cometieron. Lo que sí hay que entender, uno no está en contra del proceso de paz, uno no está en contra de que se firme el acuerdo. A uno lo que le preocupa es que una cosa es lo que alguna vez pudieron haber tenido unos objetivos de rebeldía frente al establecimiento y una búsqueda de una lucha, digamos, social o rebelde por alguna situación, y otra a lo que se dedicaron finalmente, que fue a actividades delictivas bastante lucrativas. Y a uno le preocupa, después de todo esto, ¿qué va a pasar? La impunidad para el narcotráfico, para el desplazamiento, para el boleteo, para el secuestro extorsivo, o verdaderamente un proceso de paz que llegue. Finalmente la preocupación de uno es que sabe cuánto bandido, verdaderamente bandido, se meta ahí, se camufle ahí, para salir impune de sus delitos. Es bastante complicado. Y veo pues que el abogado, digamos, ha tenido más una posición política que una posición jurídica sobre el asunto. Miren, yo creo que, como muchos ciudadanos, desde este lado nos mamamos de los diálogos en La Habana. Y nos mamamos no porque no queramos la paz, sino porque creo que hay una parte esencial de la paz que no está allí, y somos los ciudadanos. Eso es un diálogo de gobierno y FARC. Y se han sentado siempre casi que a punta de comunicados a construir la paz. Cada vez salen los comunicados y la gente no está sintiendo ni pizca de que estemos o avanzando o llegando a un futuro posible, a un futuro donde digamos, si logramos esto, vamos a vivir de cierta manera. Yo creo que hoy eso no hemos logrado construir colectivamente, esa sociedad posible donde la paz, digamos, nos ayude a avanzar o a ser mejores o a cambiar ciertos aspectos de la vida nacional o de la vida cotidiana. Por eso es fundamental que en una etapa que no se ve en cuál, los ciudadanos pues sean accionistas, sean dueños de esa paz. Digan, mire, hoy los diálogos llegaron a un punto, de aquí en adelante queremos ver esas acciones donde haya real compromiso, que se sienta en el campo, pero que se sienta también en las ciudades, que se sienta también en que no hayan más niños en el conflicto, y que deje de ser solo una discusión de gobierno y FARC. En últimas, ¿quiénes padecen la dureza del conflicto? Pues todos nosotros. Eso no lo padecen los de las FARC y los del gobierno nacional. Ninguno de los ministros está padeciendo el conflicto. Por eso es muy, 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 muy loco que ningún ciudadano, que ninguna representación desde la ciudadanía, que ni siquiera hayamos tenido canales abiertos en los cuales nosotros podemos participar a través de foros reales, abiertos, ciudadanos. Podemos decir, mire, la paz una pedagogía real donde dijéramos desde los colegios, desde las instituciones, desde las juntas de acción comunal, construyamos esa paz entre todos. Hoy hay una discusión política hartísima que nadie entiende y que lo único que le da elementos a la oposición, los que quieren vivir en guerra permanente y constante, pues tener razones para oponerse. Creo que ahí es donde a mí más me preocupa. Esta mañana, aparte del español que contrató las FARC, el gobierno contrató un estadounidense con doctorado en Harvard que sabe en temas de posconflicto y va a hacer la consultoría para lo que se viene después. Pero creo que todo este trámite pareciera un proceso quieto, incómodo, que la gente no lo entiende, que no estamos viendo si con eso entonces logramos avanzar en temas de desarrollo rural, en temas de desarrollo económico, desarrollo social. No lo estamos viendo porque simplemente para quienes se hace la paz es para los colombianos, y los colombianos no nos vemos incluidos en esa paz. Bueno, pero entonces, frente a ese hecho que usted menciona, Duvalier, y en el que seguramente mucha gente coincide, la pregunta que hay que hacerse es, bueno, pero si finalmente se firma un documento, entonces ¿con quién se firmó la paz? O sea, Timochenko ¿a quién representa? Iván Márquez ¿a quién representa? Pablo Catatumbo ¿a quién representa? Pero por el otro lado, Juan Manuel Santos ¿a quién representa? De la Calle ¿a quién representa? Sergio Jaramillo ¿a quién representa? Porque si bien es cierto que tenemos que aceptar que ni usted ni yo nos vemos representados en Timochenko y en Iván Márquez, ni en Santos, tampoco creo yo que tengamos que decir que nos vemos representados en Santos, en la Calle y en Sergio Jaramillo, ¿o sí? Entonces, veamos las cosas como son, porque es que el problema es que también tenemos el sesgo, incluyéndonos nosotros, las personas que tenemos la oportunidad de opinar,
de sesgar nuestra mirada y dar nuestro punto de vista desde nuestros intereses. Pero aquí estamos hablando de un problema de país. Claro, la guerrilla se ha vuelto narcotraficante y hace rato descartó sus ideales y toda esa cantidad de cosas. Pero de la misma manera, también hay que decir que la guerrilla en este momento está, por lo menos aparentemente, todavía unida. Todavía aparentemente hay capacidad de mando, porque nos han dado algunas muestras. Cuando el general Sate, ahora con este teniente que acaban de liberar, Moscoso, si no hubiera unidad de mando, con seguridad que al general Sate no lo habían soltado, y a este señor Moscoso tampoco le han soltado, o hasta mejor lo habrían matado. Habría que tener una esperanza, una voz de esperanza de que esa gente que está en La Habana sí tiene alguna capacidad de resonancia en sus bases. Y si la tiene, si partimos de ese supuesto de que la tiene, entonces hay que preguntarse qué hacer para que el escenario de negociación esté servido de tal manera que no sea una inspiración para volverse otra Bacrín, para volverse otras unidades delincuenciales, y más bien para que se reinserten a la sociedad a través de varios mecanismos que se podrían explorar. Esa es la pregunta que falta por hacer y que no hemos respondido. Es que en últimas hay un agotamiento del conflicto, digamos, en la gente. Todos apostamos por la paz. En este país los presidentes se han elegido con el bendito discurso de la paz. Por eso necesitamos superar ese conflicto para ver si hablamos de otras cosas. Es que el mundo se está moviendo y nosotros estamos todavía anclados como en el medievo, hablando de la paz, para lo que existe el Estado, que es para protegernos. Entonces, ¿qué resulta? Lo mínimo, doctor Tejas, que haya línea de mando, sino con quién estamos hablando. Es lo mínimo. Que haya una línea de mando que se respete en las FARC, como es lo mínimo que el gobierno esté unido en torno a la paz. Yo no sé si el vicepresidente está claro en eso, en que hay un proyecto de este gobierno en jugársela toda por la paz. En ese sentido, han dialogado 2 años, hablado, solo dialogado. ¿Y en qué momento se vienen las acciones reales donde la ciudadanía diga, esta es la paz que queremos construir, este es el futuro que veremos cuando se firme esto? Es decir, nos quitamos un problema, ahora ¿qué vamos a construir sobre este terreno? Quitamos una plaga, como cuando tengamos un cultivo, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Y quiénes van a tomar las decisiones sobre eso? ¿En dónde va a quedar el papel de nosotros? Incluso de los medios, de las víctimas, de los ciudadanos. Porque si siempre vamos a estar por fuera de ese escenario que vamos a construir de país, pues va a ser muy difícil. Porque lo que va a ocurrir es que van a quedar 9.000 hombres con experiencia en la guerra, en el conflicto, en el manejo de armas, para un problema que no hemos solucionado de fondo, es el problema del narcotráfico, es el problema de las desigualdades. Mientras eso siga persistiendo, pues sencillamente va a quedar un brazo armado para seguir delinquiendo. Bueno, entonces ahí surgió otra pregunta, David. Si la guerrilla y el gobierno a través de sus comisiones negociadoras están dedicadas a hacer una negociación política vacía de contenido económico, social, real, para hacer inclusión y equilibrio en la sociedad, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Por qué entonces no lo hacemos nosotros? ¿Por qué seguimos haciendo una política barata, política de mercado persa, y nuestros propios dirigentes, ya no solo los políticos, sino los del sector privado, del sector social, del sector académico, del sector religioso, no comienzan a presionar al gobierno de turno, y no solo al gobierno central? Por ejemplo, ¿por qué la clase dirigente vallecaucana no presiona al gobernador del Valle y a la asamblea departamental para que de una vez por todas resuelvan el problema del hospital universitario del Valle? Ahí está el Estado. Estamos en la política de los infelices, solo les interesa el bien particular. Es decir, ninguno se va a trasnochar un solo día de su vida pensando cómo resuelve un bien general. Bueno, pero esa misma gente que usted dice que no está interesada es la misma gente que niega que allá haya una oportunidad de hacer algún camino inédito para encontrar una isla de convivencia en este país. Entonces, como que nos quedamos sin rajar y sin prestar el hacha. Sí, no, totalmente de acuerdo. Evidentemente, como el abogado de las FARC plantea, las FARC no fue derrotada militarmente, pero
tampoco va a ganar políticamente. Es decir, lo que hay unos debates, una discusión, por lo que sabemos, lo único que nos resta es tener la esperanza, la ilusión de que en realidad de todos esos acuerdos que estén ocultos allá y que no sepamos, de verdad haya cosas verdaderamente rescatables para que esta sociedad dé un vuelco y dé un cambio. Evidentemente, como tú lo dices, yo tengo plena certeza de eso, así como ha habido gestos donde las FARC muestra que tiene posibilidad de influenciar sobre la guerrilla, también ha habido gestos donde se muestra que no. De hecho, el cese al fuego con el ataque, digamos, a los soldados en el Cauca, eso se evidenció que las FARC en La Habana, los delegados de las FARC en La Habana se sorprendieron con esa situación. Y es verdad, digamos, decir que tienen total control sería una mentira, y decir que no tienen una influencia absoluta, pues también podría llamarse engaño. Lo cierto es que evidentemente uno ve que el camino por ahí no pareciese ser el que transforme esta sociedad, pero también es un llamado, como tú lo planteas, al resto de la sociedad, decir, bueno, y vamos a seguir en las mismas, ¿qué transformación y qué cambios va a haber? Yo creo que aquí estamos ante un statu quo, una situación que la gente de izquierda le llama el establecimiento, donde todos estamos cómodos, donde los psicólogos ahora le mantienen diciendo a uno, sal de tu zona de confort. Donde es la zona de confort, donde estamos, no es el potencial, no es lo máximo que podemos lograr, pero nos da miedo tomar riesgos, nos da miedo avanzar para llegar a una mejor situación. Yo creo que esa es la forma. Evidentemente hay unos intereses económicos, unos intereses de poder que no lo están permitiendo, pero miremos cómo la evolución y los cambios que se están dando en el mundo entero, digamos la revolución que está impulsando el Papa Francisco en la Iglesia Católica, es un ambiente propicio para los cambios. En el mismo Estados Unidos, digamos, la posibilidad de que Barack Obama haya sido presidente y esté restableciendo relaciones con Cuba, también es un ambiente de cambio, y evidentemente, como lo dice Duvalier, no podemos seguir llegando siempre tarde pues a todas las cosas, y la sociedad caleña y vallecaucana todavía más, sí. que está prácticamente una sociedad premoderna, donde todavía hay unos señores que antes eran feudales, hoy son herederos de tierra y siguen siendo un señorío que se reúne en sectores de la ciudad y que siguen dominando, y el resto estamos ahí como borreguitos andando, mirando a ver a qué palo nos arrimamos que nos dé buena sombra. Yo creo que el llamado que tú planteas, evidentemente, a la comunidad, a la sociedad en general, a los líderes empresariales, a los líderes políticos, es cambiar, digamos, hacer cambios profundos, estructurales de nuestra sociedad, y es un ambiente propicio. En el mismo tema de salud que hablábamos ahora, cuando tú le haces un llamado a los usuarios, no solamente a reclamar cambios de la institucionalidad, también hay que darle un llamado para que cuiden su salud, para que se alimenten mejor, para que hagan mayor deporte, para que evidentemente tenemos un sistema de salud precario que no nos va a poder atender, entonces no nos llenemos de colesterol, tengamos una vida saludable para que vamos a un hospital a que terminemos muriendo allá, sino que también hagamos nosotros una posibilidad de bajarle una carga al sistema público en salud, teniendo una vida saludable, y así todos poder contribuir, lo que planteaba Duvalier, un proceso de paz donde todos tengamos acciones, donde todos seamos partícipes, y no lo que se está dando, un par de élites anacrónicas, ilegítimas, que no representan verdaderamente a la sociedad. Yo quiero, es que David ha abierto un espacio genial, incluso sin saberlo hemos construido mucho en la propuesta, durante 8 meses nos demoramos construyendo, que es poder salir del status quo, de eso que nos dicen hay que ser realistas, esto es así, ha sido así siempre, no va a cambiar. Entonces, hoy nos encontramos en esa realidad, y creo que la política es eso, para cambiarlo, para eso se hizo la actividad política, para salir con propuestas al debate, a hacer democracia, no a hacer negocios, y en esa realidad lo que nos encontramos, y si quieres seamos realistas, como nos dicen a los jóvenes cuando intentamos hacer estos ejercicios de verdad, enfrentarnos con propuestas y de otra forma hacer política en el debate. Miremos el HIV, si quieren miremoslo en general, la salud departamental está en crisis. Si quieren miremos las relaciones de afecto y de confianza entre las personas,
en la familia, en la casa, entendida no solo como la familia tradicional, sino en el tejido social, en la ciudad y en el departamento. Son relaciones de desconfianza y casi de paranoia colectiva. Nadie confía en nadie. Pero si quieren, miremos la educación del departamento, que pasa a la salud y el siguiente problema, el que salta, es a la educación. Crisis por todo lado. Si quieres, saltemos al problema de empleo. ¿Cuántas empresas se han ido? Pero además, ¿cuál es la calidad del empleo? Pero además, ¿en qué estamos en empleo informal? Pero además, ¿cuántos emprendedores que quieran iniciar un proceso de crear empresas tienen un ecosistema amigable en el que puedan salir adelante? El 95% de los emprendedores a los 3 años fracasa. Pero además, ¿cómo está el tema de seguridad y paz acá? ¿Cómo lo podamos construir independientemente de lo que pase en La Habana? Si miramos la realidad en cada uno de los aspectos, llevado, pero peor aún es la realidad ambiental. Ese es el status quo, donde se han tomado decisiones para que ninguna de esas cosas que por sentido común deberían funcionar bien, lo hagan de esa manera, donde la dignidad y el respeto a los derechos de las personas se cumplan. Y eso no funciona bien, uno, porque la culpa no es del tamal ni de la lechona, la culpa es del que lo da y del que lo recibe, punto, es un tema cultural. Ahora bien, debemos salir de eso y arriesgarnos, ir a otro punto, que es donde estamos nosotros, tratar de proponerle a la gente una transición hacia un estado posible donde lo que impere sea el bien común, donde la forma en que se haga política logre ver cómo se va a hacer después el ejercicio del poder. Nosotros le llamamos la política de la felicidad. No tiene nada que ver con algo hippie, tiene que ver algo con la esencia de la política, que es que triunfe el espíritu de los ciudadanos, el espíritu humano, para que todo lo que se haga sea para el bien común, que para eso es la política. Lo que yo haga en mi empresa en últimas es para mí, para mi familia y a quienes les pueda crear beneficio. Pero en la política es para eso, para trabajar por los demás. Ahí, por ejemplo, David dijo algo muy importante. En la salud, el primer médico es uno, es el primero que siente. Si hubiese atención primaria, Antioquia logró reducir ni un solo muerto de niños por diarrea, porque funciona la atención primaria, funciona muy bien. Que yo pueda ir al centro de salud más cercano y allí empezar un tratamiento que prevenga la enfermedad, no que trate ya el mal, y entonces por no hacerlo rápidamente, entonces ya no es 1 sino 2 o 3, ya no es un día de incapacidad sino 10, y eso afecta a la economía, la salud del paciente, pero además todo el núcleo familiar empieza a verse afectado. Allí es donde tenemos que tomar decisiones sobre lo que nos importa, primando el bien común. Esa política de la felicidad es eso. En última es que podamos tomar que en el medio ambiente el primero no es uno, no es el ser humano, es la vida que hay en el planeta. Ese es un cambio estructural y cultural que debemos partir. Segundo, tiene que haber familia como relaciones de confianza y afecto. Tercero, la salud tiene que ser lo primero. La educación, herramienta fundamental. Empleo y generación de ingresos, pues hay que apostársele, pero es que no se le apuesta. Esos recursos de regalías, habían 110.000 millones que nunca se discutieron en qué invertirlos para promover un ecosistema serio de emprendimiento. Y por último, la seguridad y paz tiene que verse entendida como acciones de ciudadanos y de fuerza pública, que todos nos comprometamos con que haya relaciones de convivencia. Si lográramos eso, seguramente estaríamos en otro momento, donde la gente pudiera decidir o al menos tener la oportunidad de vivir mejor. Pero para eso no puede haber corrupción. Bueno, de todas maneras, yo insisto en que el papel de quienes que tenemos alguna posibilidad de generar nuestras opiniones en público, es el de no solamente cuestionar, sino aportar a la salida, a la concreción de alternativas para que los asuntos más complicados del país se resuelvan. Y creo que definitivamente el tema de la negociación que se llama de paz entre el gobierno actual y la guerrilla de las FARC es un proceso mucho más complejo que simplemente plantear desde mi punto de vista es que la guerrilla es terrorista y es narcotraficante y es que el gobierno se está dejando abrochar por la guerrilla o cosas parecidas. Yo creo que aquí estamos dibujando un país posible para las futuras generaciones. Yo creo que si cada uno de los colombianos que hoy tenemos la posibilidad de actuar tuviéramos mínimamente esa conciencia de que se nos está encargando dibujar el país posible, no el país ideal. Yo, con mucho respeto por Duvalier, yo no comparto eso de la felicidad
en política. A mí me parece que eso es eso para otro tipo de cosas. La política es el arte de resolver los problemas públicos mediante acciones de poder colectivo. Y esas nos dejarán la posibilidad de que vivamos mejor o peor en ese colectivo que estamos. Ya cada quien encontrará su índice de felicidad de una manera más específica. Resolver objetivamente los problemas sociales, cuando a la política le ponemos eslóganes como que la política de los felices, me parece que estamos desvirtuando el nudo gordiano que hay en la política. Y la política es para resolver el conflicto de intereses sin matarnos. Por eso, pero es que eso no tiene nada que ver con la felicidad. Tiene todo que ver. La política tiene que ver con la convivencia humana. Por eso, con para la que vivamos convivencia. bien. Ese es otro tema. Dejémoselo a los psicólogos, a los filósofos. No es un tema de autoayuda, es un tema de política. Es que me parece que hay ciertos políticos que hacen política con autoayuda. Y ese es mi cuestionamiento. Yo no creo en ese tipo de político. No creo en el político que hace política hablando mal de los políticos. Porque eso es una contradicción en los términos. Y cuando se habla de la política de la felicidad, casi que se está diciendo que todos los demás son culpables de la infelicidad de la humanidad por ser políticos, y eso no es cierto. En el solo momento en que usted decidió lanzarse a la Asamblea Departamental, usted es un político como Roy Barreras, usted es un político como Irene Francisca Toro, usted es un político como Álvaro Uribe, como Juan Manuel Santos. Entonces, en ese momento, todos allá en la política, cada uno diferénciese. Pero diferénciese con su accionar, no con sus discursos, porque el problema de los latinos en general y de los colombianos en particular, es que resolvemos la realidad con las palabras. Y yo estoy pidiéndole doctor Tejada, pero usted me dice que eso es para debatir. A ustedes como opinadores y a la comunidad, que por favor entendamos que estamos ante la construcción de un país posible, no de un país ideal. Y si comenzamos a denegar las opciones que tenemos para encontrar mecanismos de acuerdo hoy, pues entonces apaguemos la luz y vámonos. O nos hacemos felices pegándonos de un lado, o nos hacemos infelices pegándonos de otro y sigámonos matando. Ese es el mensaje que está mandando aquí. Por eso, no señor, lo primero, no hacemos política como Roy Barrera, por lo tanto no somos políticos como Roy Barrera. Son políticos. Y si fuese así, usted ni siquiera me hubiese abierto este espacio hace 4 años. Pero son políticos. Hacemos política, pero una cosa, lo que hacen política, robándose la plata a la gente, y eso es objetivo, eso no me lo estoy inventando, eso lo sabe todo el mundo, y otros son los que entendemos la política para servir, y la hacemos con acciones, y usted sabe las acciones que hemos hecho, es más, ni siquiera tenemos que hablar por ellas. Alguien puede escribir Duvalier Sánchez en Google y va a salir un listado de acciones, porque además ese es nuestro porqué en la vida. Nosotros no necesitamos ganar la asamblea para poder salvar una quebrada. Ya lo hemos hecho, y los hemos hecho muchas veces, porque entendemos el poder como la capacidad de hacer cosas. Y para tener poder lo único que hay que hacer es salir a hablarle a la gente, decirle podemos defendernos, somos poderosos. Ahora bien, la política es la que decide qué cosas hacer, y nosotros decidimos que debemos tomar decisiones sobre cosas objetivas para que la gente al final decida o no ser feliz. No nos metemos en la felicidad de la gente. Ese es el fuero íntimo. No hay una receta para eso. Entonces no habla de política de la felicidad. Claro, porque la política para lo que existe es para que la gente objetivamente tenga. Si decide pintar, su hijo es artista. Si su hijo decide apostarle a la cultura y al arte, pues sencillamente el día que se enferme por algún arte que estaba haciendo, el sistema de salud le responda. Si un día su hijo quiso aprender una nueva técnica, pues sea posible que la aprenda, sea por internet, sea con financiación, sea con lo que sea, pero que exista la educación. Bueno. Veré, si su hijo además quiere vivir de eso, que existan los museos, que el gobierno no le va a comprar el cuadro ni la escultura, pero que cree el público, que cree la oferta, que no sea solo el Museo de la Tertulia o la Merced, pero adicional, si quiere irse con la escultura caminando por la calle, que no se lo roben, es que es lo mínimo. Y adicional a eso, si usted y él quieren un día salir a compartir en familia, pues el mío les pase cerca, que no los obligue a comprar carro. Y adicional, si quieren ir a Pance, Pance no esté contaminado, es sentido común. Es sentido común, no es política para determinar si usted es feliz o no, es para que usted tenga la oportunidad en un estado posible. David, si quiere, llámele vivir bien. Permítame, me gusta más eso. No, permítame antes de que usted tome la palabra, David, ya que usted Pero le ruego el favor, hemos tenido esta discusión, hago política y nadie nos va a graduar de politiqueros, pero una cosa es la política que hace Roy, Dilian y ellos, y otra es lo que hacemos nosotros. A Roy Barreras, y debo declarar
que no tengo ningún interés de parte para defender a Roy Barreras. Pareciera. Pero sí fui paciente del médico Roy Barreras. Yo y mi familia. Y gran médico. Y además me acuerdo mucho, y él me desmentirá, que cuando él decidió lanzarse por primera vez a hacer política, yo le dije en su consultorio: Roy, vamos a perder un excelente médico para ganarnos un mal político. Así se lo dije a Roy Barreras. Y Roy Barreras me parece estarlo oyendo con la misma vehemencia que lo acabo de oír a usted. Es que doctor Tejada, profesor Tejada me decía, es que queremos cambiar el país, queremos la felicidad, queremos la salud, queremos y sucede que es que el alma humana tiene una embriaguez de ego y de poder muy grande, y no vaya a ser, no estoy diciendo que eso vaya a pasar con usted, mi querido Duvalier, que en algunos años me estén diciendo, mire ese Duvalier que usted incubó allá en el Canal 2, véalo como hoy está de popocho, de mire, poder. A ver, déjeme que hable Duvalier, déjeme que hable. Yo sí no fui paciente del doctor Roy, pero sí fui víctima del político. Pero bueno, no, yo sí quisiera poner, y es un libro que he recomendado aquí, y creo que tú lo tienes, José Alberto, se llama La geopolítica de las emociones. Básicamente explica cómo el mundo se dividió en torno a 3 emociones, y hoy el mundo está dividido en torno al miedo, en torno a la esperanza y en torno a la humillación. Son 3 sentimientos que definieron el mundo, y yo sí creo que hay políticas, hay políticos, hay gobiernos que pueden generar una sensación de terror, así como los Estados Unidos tienen una política clara de aterrorizar a su ciudadanía, y su ciudadanía mantiene atemorizada y toma medidas de control, y todas las políticas van orientadas a usted sentirse seguro y a usted esconderse en sus casas y a usted tener las armas. Hay una política como en el Oriente, basada en la esperanza, en decirle, a pesar de que somos muchos y no tenemos con qué comer, aquí hay posibilidad de avanzar y crecer. Y hay una política de la humillación, donde son los países árabes, donde han dicho, nosotros definitivamente estamos humillados y tenemos que cobrar venganza. Y en torno a esos 3 sentimientos se ha ido moviendo la Organización del Mundo. Entonces, entendiendo bien, no como un discurso vacío, light, simplemente de aceptación mediática, es posible que sensaciones, sentimientos de estas cosas sean el objeto del ejercicio de la política, y sobre todo del ejercicio del poder y del desarrollo de políticas públicas. Sí. Doctor Tejada, yo tengo una frase que con esa yo me voy sobre lo que usted dice, pronosticando el futuro de Duvalier, que espero que no sea el de Roy, por nada del mundo. Yo quiero salir con mi hija sin que la gente me mire mal, así de sencillo, quiero vivir tranquilo. Para mí la política del poder no es una obsesión. Yo podré seguir haciendo lo que hago tranquilamente con todos los amigos que tenemos, porque lo que nos mueve es realizar acciones para cambiar la realidad, porque creo profundamente en lo que dice David. El mundo se mueve con base en el miedo, al menos de este lado. No renuncies a tu trabajo, tranquilo, tenlo ahí. El mundo está muy difícil, la vida está muy dura. No, yo creo que hay que construir un futuro posible, y es con propuestas, pero además es con acciones. Y me extraña que usted no nos diga eso, porque usted sabe que es con acciones, usted sabe que esto no es con carreta, por algo estamos donde estamos. Y al final le digo, doctor Tejada, para la verdad, el tiempo, y para la justicia, Dios. ¿Ha cerrado su discurso? Sí. Me parece muy bien. Está actuando en política, mi querido Duvalier. Es importante, no nos quedan muy poquitos minutos. A propósito de todo eso que ustedes han dicho, y que hemos dicho, pues yo también le he metido basa al asunto, les pregunto a ustedes dos, ya quedaron oficialmente inscritos 8 candidatos a la alcaldía de Cali. Ya no hay más candidatos. Pueden haber menos, porque algunos se pueden adherir a otros. De esos 8, el padre no quedó. No se inscribió. Quedaron solamente Armitaz, Angelino, Roberto Ortiz, Carlos José Holguín, Marisabel Urrutia, Wilson Arias, Larrarte y Michel Maya. Esos son los 8 candidatos oficiales a la alcaldía de Cali. ¿Cómo ven ustedes? Pero falta que validen las firmas. Bueno, pero asumamos que no va a haber ningún problema. Esos son los 8 candidatos oficiales. Son 3 meses de campaña. ¿Qué futuro le ven a Cali con esos 8 candidatos? Solo tienen tiempo para dar una frase. No me ha echado un discurso de la felicidad otra vez.
A ver, el doctor Teja ni por nada del mundo, pues. David. Yo creo que evidentemente la ciudadanía sigue cerrada con lo que algunos medios poderosos o quienes tengan interés quieren generar el debate. Creo que el debate es muy pobre en cuanto a unas figuras que nos quieren posicionar, y yo los invito a que estudien más profundamente otros candidatos que ahí no aparecen en las encuestas y que seguramente tienen mejores. De los 8, dentro de los 8 que están, diría yo, mejor dicho, prácticamente el mensaje es: ojalá no nos siga ese sino trágico, ese destino trágico de que siempre ganan los peores. Miren esos que tienen poquito porcentaje, que muy seguramente allá hay personas que son mucho más valiosos y pueden ser más útiles. No, yo creo que esta elección a la alcaldía es un acto de fe. Por lo mismo, no hemos visto propuestas serias. Quienes lideran las encuestas, pues de verdad, uno no ve el futuro que visionan para Cali, uno no ve las propuestas con rigurosidad, termina siendo un acto de fe ver qué pueda pasar. Pero más allá de eso, la misma preocupación cada 4 años. Piensen por un momento, entre 4 años, ¿qué va a ocurrir? ¿Quiénes de verdad están construyendo un proyecto de región desde la ciudad para que este Valle del Cauca y Cali pues logre meterse en el país y logre meterse en el mundo con progreso? Uno no ve los liderazgos políticos, es una tiradera personal de los unos contra los otros, de los buenos y de los malos, y yo creo que en política no hay buenos y malos. Creo que todo el mundo está actuando por conveniencia. Yo lo que creo es que hay gente que lo puede hacer bien, que tiene buenas propuestas y que lo puede hacer mejor de lo que se ha venido haciendo. Pero eso no es un milagro, eso hay que construir proyectos a largo plazo. Y en eso estamos comprometidos, en renovar esta política del departamento, y por eso apostamos por la asamblea. Bueno, nosotros aquí en el canal y en este programa hemos invitado a 5 de los 8 candidatos oficiales. Nos falta por invitar a Wilson Arias, por invitar a Marisabel Urrutia y por invitar a Marisabel Larrarte. ¿Sí? A ellos 3 los buscaremos en estos días para invitarlos a que vengan a conversar con ustedes y con nosotros sobre sus propuestas para la alcaldía de la ciudad. El propósito, siempre lo hemos dicho, es entregarle a usted, servir como aperitivo, para que a usted se le abra el apetito y usted pueda encontrar por sus propios medios información que le permita tener criterio ciudadano para participar en los temas de ciudad, en los temas de región y en los temas de país. Aquí vamos a tenerlos a todos. En los últimos días han estado Angelino Garzón y Armitage, que estuvo ayer. El próximo viernes va a estar Óscar Gamboa, quien acaba de tomar la posta del Partido Liberal para la Gobernación del Valle. Ya nos confirmó que va a estar aquí en el canal, y vamos a seguir invitando a los demás candidatos a gobernación, a alcaldía, a consejos y a asamblea departamental. Usted, amable televidente e internauta, tiene el poder en sus manos. El poder no lo tienen los políticos, lo tiene usted, pero por favor ejérzalo con seriedad, con conciencia. Entienda que la política es el arte de negociar conflictos de intereses, porque es que si no tuviéramos intereses separados o diferentes cada uno, no habría necesidad de la política, porque todos seríamos ángeles que estaríamos todo el tiempo levitando y viviendo placenteramente. Pero con cada quien tenemos intereses en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la universidad, etcétera. Pues tenemos que encontrar un mecanismo de resolver esos conflictos para que no se la lleve toda un solo lado de la canasta y nos deje que todos podamos participar de esa canasta donde todos dormimos, comemos, trabajamos, estudiamos y pasamos nuestros ratos de comunidad. Buenos días. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Transportes especiales Acar. Confianza en la vía, con sentido social. Daylight come and me don't want to go home.